Hola, muy buenos días, saludos desde México. Mi nombre es Juan Pablo Reyes Ortiz. Soy médico de profesión y un apasionado del tenis. Por esas razones he terminado por decidirme, de prepararme, incursionar y hoy día trabajo con chicos como entrenador, profesor de tenis. En este momento, fusionando estas dos áreas, he hecho un protocolo de investigación, dado que hoy por hoy, como nos han dicho todos los grandes entrenadores, profesores, capacitadores e investigadores, que la línea para poder superarse en tenis definitivamente es el estudio, es la ciencia, es el conocimiento que requiere mucha humildad y trabajo constante, duro, mucho trabajo duro. En este momento les voy a presentar un protocolo de investigación que he terminado de estructurar y estoy próximo a realizar el trabajo. Es un protocolo de investigación para medir la resistencia intermitente mediante un test específico de tenis. Por favor, me regala el siguiente. Eh, para, pues como sabemos, entender el tenis es un resultado de muchos factores. Como vimos, Roger Federer es nuestro gran referente, sin embargo, no que se movía más metros en la cancha, sino que se movía de la forma más inteligente y por supuesto tenía los mejores resultados tanto sexuales como en el manejo de todas las demás aptitudes. Hablando que tenemos capacidades físicas que medir: fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, y todo esto como resultado del desarrollo de nuestras habilidades coordinativas básicas en las etapas tempranas, bien las tenemos identificados. La técnica, las capacidades biomecánicas, hoy día que es una gran rama de lo cual es estudio en nuestro deporte, todo el tema de las capacidades técnico-tácticas, la forma en que lo vemos, la forma en que cada jugador esté estructurado y conformado para poder desarrollar un estilo de juego, un planteamiento, la forma en que tú te desenvuelves contra tu contrario, que no siempre es la misma forma, ¿sí? Capacidades sociales, por supuesto. Nuestros tenistas, podemos tener el mejor tenista, pero si él no tiene la capacidad de vivir solo, de autorresolver sus necesidades, de interaccionar con todas las sociedades en distintos idiomas, eso pues obviamente no le permite estar en el máximo nivel, ¿no? Habilidades mentales, memoria, resistencia, intuición, obviamente todas estas que se van formando desde etapas tempranas. Por supuesto, la herencia genética ya está completamente estudiado. No todas las razas tienen las mismas proporciones, tanto a nivel muscular, genético, mitocondrial, el ADN. Sin embargo, sí, en el trabajo se pueden ir haciendo modificaciones minúsculas que tarde que temprano nos lleven a un alto rendimiento. Y también ya hablamos de capacidades espirituales, es pasión por este deporte, hambre de triunfo, que hoy por hoy ya lo vemos relacionado a un sinnúmero de actividades que te ayudan a conectarte y conocer tu yo. Todo esto, pues al final de cuentas, determina el rendimiento global de nuestros jugadores, y para efectos de resistencia, pues también terminan influenciando cada una de estas en el desempeño de nuestros jugadores. Me regala la siguiente. Bien, nuestras capacidades físicas de evaluar, ya tenemos test para todo. Podemos medir todo completamente, todo, flexibilidad, fuerza, potencia, velocidad, todo, equilibrio y coordinación. Existen test para todo, todos, la gran mayoría provenientes del atletismo, y eso es algo muy importante, pero en tenis medir la resistencia es algo complejo. Tenemos diversos test como el test de Cooper, test de Cours-Navez, tenemos el test de Ruffier, que nos van midiendo ciertos tipos de resistencia. Sin embargo, la resistencia en tenis es muy delicado medirlo, y hay que diferenciarlo específicamente en la capacidad física, considerando que esto no va a ser la garantía de que nuestro jugador vaya a ser campeón. Sin embargo, sí es importante darle este lugar y darle una medida que nos permita tamizar
y medir los objetivos a un corto y mediano plazo. Por favor, la siguiente. Como les comentaba, el gran problema que tenemos de nuestros test para tenis es que la sensibilidad, la especificidad, la validez que tienen ellos es muy pobre. Sin embargo, la utilidad que les hemos ido encontrando son muy apropiados. El problema de estos es que necesitamos también test para medir la resistencia que tengan la validez científica y la sensibilidad y especificidad para poder determinar qué camino seguir como entrenadores, qué mejorar, qué desarrollar de otra manera. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, un test de Cooper que nos va a medir la velocidad, el consumo máximo de oxígeno, en máximo esfuerzo, esto pues nos da un número que podría ser, que está en mililitros por kilogramo minuto, que es como tener kilómetros cuadrados, kilómetros por hora. Es una medida exacta y eso es algo muy importante. Sí, tenemos el test de Kuznets que nos mide la potencia aeróbica máxima y que nos ofrece un número exacto que nos permite planear, que nos permite evaluar de la manera correcta. Es lo que necesitamos en tenis y por eso pues estamos haciendo estudios de investigación para poder acercarnos a tener una herramienta. Sin duda, la ciencia va evolucionando constantemente y siempre un escalón nos va a llevar a otro escalón y a desarrollar mejor esta herramienta. Por favor, la siguiente. Bien, el desempeño del tenista es fundamental. Nuestras vías bioenergéticas de obtención de energía, pues sabemos está dividido en tres grandes grupos, lo que es el sistema oxidativo, el cual tiene como sustrato el ATP obtenido a partir de la glucosa, glucógeno, ácidos grasos, proteínas, que se desarrolla en la mitocondria y que tiene una potencia máxima variable. Lo desarrollan los atletas como los corredores y puede ser 1 a 2 horas según la disciplina que se desenvuelvan y una capacidad muy larga. Este es un sistema de energía por excelencia, sin embargo para nosotros no es el preponderante. El sistema glucolítico, el cual se basa como fuente de energía en el piruvato para la obtención de la energía, tiene una potencia máxima de 1 minuto. En 1 minuto estamos obteniendo la mejor cantidad de energía de este sistema glucolítico, el cual a los 2 minutos tiende a decaer, ¿sí? Ocurre la fatiga por el residuo que es el lactato. El lactato intoxica a la célula nerviosa y obligadamente te lleva al cese de obtención de energía por este sistema bioenergético. Y en el caso del sistema fosfagénico, que es el preponderante en el tenista, se obtiene la energía a partir del ATP y de la fosfocreatina. En el tenis, como bien sabemos, es un sistema intermitente que como bien hemos visto, los puntos duran en promedio 12-13 segundos. Se tienen identificados por parte de la ATP y la WTA que según la superficie se puede alargar hasta 15 segundos promedio o algunos en 11 segundos. Sí, necesitamos un esfuerzo submáximo, máximo, necesitamos una gran calidad sexual, porque además no es nada más correr, llegar, explotar, sino poder desarrollar el mejor de los golpes a la máxima intensidad con el mejor resultado. Y después de esto termina el punto y viene la pausa 20-25 segundos, no siempre terminando el reloj permitido, y esta pausa es fundamental en el juego y en el desarrollo de la resistencia propia del tenista. Ya desde 1935 se empezó a desarrollar el estudio de los sistemas intervalados. Posteriormente, ya a 1960, se introdujo que los intervalados que podían ir de 1 a 1 minuto y tenían gran repercusión en este tipo de deportes acíclicos, como es el caso del tenis.
Sin embargo, como se desarrolla nuestro deporte en segundos, 15 segundos, máximo 20, y según las categorías se alarga un poco más o se disminuye, se ha identificado que realmente los estímulos corresponden en su gran mayoría a este grupo de actividad física intermitente. Entonces, es importante poder estudiar la resistencia física en este patrón que el preponderante es el sistema fosfagénico, y como lo empezamos a ver, también influye el sistema glucolítico y el sistema oxidativo. Por favor, la siguiente. Es decir, el tiempo promedio, como les comentaba, 13 segundos, un desplazamiento promedio de cada punto de 10 metros, una distancia recorrida, pues es alrededor de los 1500 a los 2000 metros en un match. Vaya, podríamos decir no es mucho, sin embargo es demasiado por la forma de que se da el desempeño físico. Es decir, es importante que, si como podemos ver en esta gráfica, viene el trabajo intenso, se obtiene el máximo nivel de energía y alrededor de los 12 a los 15 segundos viene el cese de la actividad física, obviamente por quien haya ganado el punto. En ese momento permite la recuperación del sistema, y eso es importantísimo, ya que durante nosotros durante el proceso de formación del niño, el proceso de formación del jugador, vamos a lograr con los impulsos propios del entrenamiento 3 aspectos fundamentales. Uno es adaptarnos a estos sistemas energéticos para tener una mejor disposición del sustrato. 2, incremento de la capacidad enzimática para poder desempeñarse en este tipo de actividad física. Y 3, la regulación hormonal, principalmente adrenalina, noradrenalina, epinefrina, cortisol, y que nos permitirán siempre estar manejándonos con este tipo de pulsos. Eso es fundamental. La intensidad, como comentaba, es de alta intensidad, y sin embargo no tenemos, ya está completamente estudiado, no tenemos la velocidad aeróbica máxima que maneja un atleta, como podría ser de 5000 metros planos. No por eso no significa que tengamos destrezas que son diferentes a este tipo de atletas, ¿sí? Porque tenemos una densidad de carga de una carga 1-1, 1-2, es decir, 15 segundos trabajo por 15 segundos de descanso, o 15 trabajo por 30 de descanso, según como se vayan dando. ¿O por qué? Porque no todos los puntos se juegan en 15 segundos. Esta es una media, es un promedio. Hay puntos que hasta duran 30 segundos, hasta un minuto por un intenso peloteo, y hay puntos que se definen con un saque-as. Entonces, hablar de este esquema es un esquema promedio de cómo se desarrolla el tenista, y que sería importante poder tener un test que nos midiera al atleta en este sistema de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos entonces medir? Necesitamos medir aceleración, necesitamos medir desaceleración, necesitamos medir cambios de dirección, y principalmente también, en la medida de las posibilidades, la perturbación. ¿Por qué? Porque ya en tiempo real nosotros nos enfrentamos a alturas de pelota, velocidades de pelota, efectos y un sinnúmero de variables que determinan la resistencia intermitente final del jugador. Por favor. Entonces, sí, estas consideraciones, siendo específicos, necesitaríamos crear un test que también sea fraccionado, que pueda ser en el campo de juego, en la cancha, que eso es fundamental, ¿sí? Que tenga una estimulación neuromuscular, tanto metabólica como neuromuscular. Es decir, metabólica, ¿cuál es el enfoque? Que más energía, y que normalmente vas de un lado a otro regresando sin tener mayor determinación de cambios de altura, dirección, y que eso le da una complejidad completamente diferente. Entonces, en el tenis nos movemos preponderantemente hacia los lados, de adelante hacia atrás, pero también nos movemos de atrás hacia adelante. También nos hacemos a ritmo, a contrarritmo, o doble ritmo,
debemos de hacer ajustes, pasos largos, pasos pequeños, y todo eso sería importante cómo lo podríamos incluir dentro de un test. ¿Sí? Es decir, necesitamos un desplazamiento biomecánico y necesitamos una alta intensidad y también con una recuperación medida, ¿no? Bien, para esto pues podemos ver que necesitamos el tipo de intermitente con una alta intensidad, una densidad como le he mencionado, 1, 2, y también con una carga que tenga que ver con aceleración, desaceleración, cambios de ritmo y posiblemente algo de perturbación. Por favor. Bien, al hacer un estudio mecánico y físico, cuando una distancia promedio que podríamos identificar es de la T a la línea de dobles, más o menos son 4.9, y podemos hacer un cálculo de 5 metros. Si desarrollamos la velocidad máxima o promedio máxima que desarrollan los tenistas de alto rendimiento, llegan a desarrollar a 5 metros por segundo. Eso equivale a 18 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Cuánto nos tarda un jugador en llegar de un punto A a un punto B de 5 metros? Pues estamos hablando de 2 segundos. Si queremos hacer una prueba que esté alrededor de los 12 segundos, entonces ir y venir aproximadamente 6 veces haría una prueba de 12 segundos, ¿no? Entonces, a partir de esto, hacemos este planteamiento con una carga de 1 a 1, 1 a 2. Entonces, agregaríamos, si en 12 segundos hacen esa transición de ir y venir 6 veces, agregamos 25 segundos promedio de recuperación, que es entre punto y punto, podríamos establecer un ciclo de trabajo-descanso de 35 segundos aproximadamente. Esto ya lo podríamos apuntar en un test como podría ser el de la araña. Sin embargo, por las distancias que se recorren y el tiempo, pues muchas veces hasta excede esta medida de alrededor de los 12 segundos de trabajo de alta intensidad. Entonces tendríamos que hacer algo semejante, pero además repetirlo en la proporción de cuál sería la proporción de un game, cuál sería la proporción de 2 games, de un cambio de lado, que nos diera un tiempo real de cómo se estaría desarrollando un partido a nivel de la exigencia física. Y entonces podríamos elaborar 6 ciclos equivalentes aproximadamente a 6 puntos jugados promedio de un game y ponerlos en bloques. Esos bloques nos podrían llevar a medir hasta un probable set en la intensidad del trabajo. Por favor. Entonces, el planteamiento que estoy realizando es que vamos a hacer la prueba dentro de la cancha y le vamos a agregar la perturbación y la variabilidad. Que yo pueda desplazar al jugador a partir de la línea T a las zonas de máxima distancia, que sería la línea del dobles. Tenemos una distancia de 4.9 metros. Si esto lo hacemos en un círculo, también podemos llegar hasta casi pegado a la net, o bien llegamos a la línea de fondo. Si desplazo yo a mi jugador en distintas formas, de tal manera que yo pueda darle 12 segundos máximo de exigencia y darle la oportunidad del descanso, yo podría estar midiendo la capacidad neuromuscular de mi jugador, generar alteración de todos los sistemas, tanto cardíaco como cardiorrespiratorio, y poder medirlos, ver cómo se está comportando él. Además, que eso me permitiría que la transición y la traslación de la T hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, me permitiría ver el comportamiento de mi jugador. Para nosotros hoy día es importante hasta medir los pasos, cómo me desplazo, de qué manera, si el paso después del drive, dónde queda mi pierna de apoyo, cómo la cruzo, hacia dónde la curso, cuántos pasos paralelos hago, cómo desacelero, cómo freno. Todo eso tarde que temprano termina influenciando en mi golpe
también debe ser integrado a un test que me permita medir la resistencia física, ¿no? Entonces, por favor. Entonces, colocamos para ya efectos del test que estoy planteando, coloco 3 pelotas en el centro y si yo le pido a mi jugador, necesito que te desplaces a 3 puntos diferentes a dejar las pelotas. Vamos a iniciar con el 12, el 3 y el 7. Esto lo podemos hacer, hoy día tenemos aplicaciones con diversas aplicaciones para medir Tabata, HIIT, y que nos sirve muy bien para poder establecer repeticiones de 6, 8, 10 repeticiones y constantemente se está midiendo, ¿no? Le ponemos un lap, 35 segundos de trabajo y de esos 35, una vez que le doy las indicaciones, le pido a mi jugador que lo más rápido posible se traslade a dejar a los puntos que le he indicado. Es importante además que él conserve la memoria de a los 3 puntos que le indiqué. Toma la pelota, la va a dejar al 12 que le di, regresa, toma la segunda pelota, va a dejarla al 3, toma la tercera pelota, la va a dejar al 7, regresa, toca el centro y yo cuantifico cuánto hizo de tiempo en ese trabajo. Es muy importante porque eso me va a permitir ver todas las características tanto de potencia, de velocidad, flexibilidad y las demás que ya mencionamos, acomodación, diferenciación, ritmo, todo esto. Una vez que las deja, el resto de tiempo lo ocupa de descanso. Si el jugador tardó 14 segundos, obviamente su descanso disminuye. Si el jugador llegó a los 12, pues tiene su correspondiente descanso y la misma aplicación ya permite 5 segundos antes, 3, lo que uno le ponga, en este caso por una cuestión de medición, 5 segundos antes le advierte que va a iniciar el siguiente ciclo. Es decir, se coloca en el centro, por favor la siguiente, y una vez que está como les mencionaba, por ejemplo acá, va a dejar a 3 puntos diferentes y, por favor, la otra. Y ahora, en el siguiente ciclo, como tengo 3 pelotas en los extremos, ahora el siguiente ciclo pues va a corresponder ir a recogerlas. Espera el pip y en el pip corre, va a recoger una, corre, va a recoger otra, corre, va a recoger otra, 3 y las deja. Ok, ¿qué pasa si esto se está repitiendo constantemente? Pues voy a poder identificar la recuperación de mi jugador constantemente como ocurre en un partido. Y entonces la recuperación, el control del ritmo cardíaco, el control respiratorio se va a convertir en una variable fundamental. Y si esto lo empiezo a replicar en varios ciclos que me asemejen un game, podré ver cómo está mi jugador al final de un game. ¿Sí? Vamos a establecer en este test, vamos a establecer lo que corresponde a un game, lo que corresponde a 2 games, vamos a dar 2 minutos de descanso y posteriormente vamos a ver cómo se recupera en estos 2 minutos de descanso y lo vamos a traer otra vez a la cancha para volverlo a hacer. Es fundamental en este tipo de test ver cómo se comporta mi jugador. Pues podemos ver la velocidad aeróbica máxima a los 8, a los 40 minutos, sabemos que va a ser variable según el tipo de atleta, pero en el tenista nos es importante ver en qué momento empieza a ocurrir el fenómeno de fatiga. Muchas de las veces nuestro jugador entra al nivel máximo de intensidad y en el 4-4 se nos colapsa, que es cuando debemos de tener al jugador en su máximo nivel de rendimiento, porque en el 4-4 gana el que esté mejor preparado en todas las actitudes, no solamente física, pero si el físico es determinante, necesito que en el 4-4 esté a su máximo nivel. Entonces, medirlo nos va a dar la oportunidad de poder identificar áreas de oportunidad en el desarrollo de mi jugador. Por favor, la siguiente. Entonces, el total de metros recorridos por ciclo, en este caso lo llevamos a 29.4, porque no vamos a poder medir también el tema gestual, que es un gran gasto energético. Es decir, llego, me coloco y pego, no voy a poder medir el pegar, porque eso es un tema,
sabemos, es técnica, es biodinámica, es algo completamente aparte. Entonces, de los 12 metros promedio que se corren por punto, en este sí resulta incrementado para también compensar ese trabajo del golpe que no lo realizamos en el test. El total de metros recorridos por cada bloque pues serían 352.8 metros recorridos. Pero muy importante, vamos a tener incontables aceleraciones. Por cada ciclo vamos a tener promedio 6 aceleraciones, 6 desaceleraciones, 6 cambios de dirección y vamos a poder observar cómo se manifiesta mi jugador. Si mi jugador no está teniendo la recuperación adecuada y está teniendo una gran liberación de lactato, subiendo de los 2, 4, 6 milimoles, pues va a tener una intoxicación del sistema nervioso y lo va a llevar a decir, basta, no puedo más, las piernas no me funcionan y todos los síntomas propios de la intoxicación por lactato, ¿no? La distancia total recorrida, pues en 5 bloques, sería aproximadamente de 1.764 metros, equivalentes a la distancia recorrida de un match promedio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de traer estas variables ya identificadas por la ATP, la WTA, de cuál es el gasto o el esfuerzo que están teniendo los atletas en un match, traerlos para poderlos integrar en un test y poder compararlo con otros test para identificar variables de medición y darle validez a este test. Por favor. Tenemos cómo lo podríamos captar. Tenemos un estimado con base a los datos ya que tenemos de las velocidades que se manejan, las direcciones, los cambios, las transiciones. Ya podemos identificar y hacer un aproximado de cuáles serían los resultados, pero ahora lo más importante, hay que validarlo, y para validarlo tenemos que interaccionarlo con otros deportes. Este es un esquema de cómo podríamos estar captando los datos específicos para este test. Si esto lo dejamos acá, o si esto lo dejo acá, pues va a ser otro test, no va a tener mayor trascendencia, ¿no? ¿Cuál es la idea en este momento? Regálame la siguiente. En este momento, ¿qué necesito? Pues necesito que el tenista pues realice otros test que ya están completamente validados. ¿Cuáles son los test que están completamente validados? Tenemos el test de Cooper, que es un test Golden Standard, que nos permite medir la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? Es verdad, ¿qué pasaría si hago un estudio de casos y controles? Es decir, tengo los tenistas, pero también tengo un grupo de deportistas de alto rendimiento, como podrían ser maratonistas, podrían ser 5.000 metros, podría ser 10.000 metros, podría ser triatlón. ¿Qué pasa con el triatlonista y qué pasaría con el tenista? Pues es obvio que el de triatlón, en un test de Cooper, que es cuánto llegas a correr en 12 minutos, esa distancia, con la fórmula correspondiente, podemos identificar la velocidad aeróbica máxima. Es obvio que el tenista va a tener un resultado inferior a un triatlonista, pero ¿qué pasa si los resultados en este test son diferentes? ¿Por qué? Porque el tenista está habituado por miles de horas a desplazarse de un lado a otro, a hacer cambios de dirección, acelerar, desacelerar, cosas que un velocista, un fondista no está acostumbrado, no tiene ese tipo de musculatura. Entonces nos podría dar la oportunidad de poder identificar variables de medición que le dieran validez a este test. El test de Kurznavet, que nos mide la potencia aeróbica máxima, que normalmente está dirigido más para los atletas de iniciación y desarrollo, tiene sus variables, pero el dato que nos ofrece de la potencia aeróbica máxima es un dato completamente válido. Igual, lo mismo que pasaría entre mi estudio de casos y mi estudio de controles, y me podría dar información valiosa si lo empezamos a medir con frecuencia cardíaca, lo empezamos a medir con frecuencia respiratoria, tanto en el momento máximo de actividad física, en la recuperación, que es vital, a los 3, a los 5, a los 10 minutos,
en el periodo de descanso del test que hagamos, al minuto, a los 2 minutos de recuperación entre bloque y bloque, y nos podría dar información valiosa. ¿Qué es la intención? La intención es que esta idea que surge a partir del movimiento ordinario del tenis, podamos compararlo con los test ya validados por la literatura y poder encontrar datos que le den validez a lo que estamos haciendo, por favor. Entonces, ¿cuál es el punto que yo tengo aquí el problema en México? Pues sí, lamentablemente la realidad que tenemos en el tenis mexicano es que no tenemos tenistas de alto rendimiento a nivel top. Y ese es un gran problema. Nuestro mejor tenista debe andar por el 400. Y hacerlo pues no es tan confiable. Entonces sí necesito el apoyo de todos aquellos compañeros como ustedes que tienen una gran cantidad de tenistas para poder pasar los test. Yo pues estoy habituado a trabajar bases de datos, a realizar todo el tipo de análisis estadístico para poder identificar pues variables que nos puedan ir dando mayores luces en el tema del comportamiento físico del tenista, ¿no? Entonces, sí, por eso lo presento también para poder solicitar su apoyo, y cualquiera de ustedes que esté relacionado con tenistas de alto rendimiento en formación, pues sería muy importante que me pudieran apoyar para correr este estudio de investigación. Por favor, la siguiente. Y bueno, pues como les comentaba, ¿qué necesita el tenis? Necesitamos, bueno, en este caso yo que necesito, pues entrenadores que nos apoyen, ¿no? Yo, si hay algún entrenador, con mucho gusto que esté haciendo también su posgrado o maestrías en ciencias de deporte y guste colaborar, pues lo podemos incluir como colaborador también. Creo que eso es algo muy importante que tengo que rescatar. Yo veo que en muchos otros países los entrenadores se apoyan. Lamentablemente en otros tantos no nos apoyamos tanto, pero sin embargo es necesario que también este tipo de investigaciones pues se puedan llevar de la mano con demás trabajadores y colaboradores para poder llevar a la publicación de los resultados. Sí, es necesario dar continuidad al tema de la ciencia en el deporte, en el tenis, para poder llegar a otros niveles. Por favor, la siguiente. Y así es verdad, el tenis es hacerlo lo increíble de manera ordinaria, y a eso vamos a preparar a nuestros tenistas. Por eso también el tema de la resistencia específica con los movimientos del tenista debe de ser medida y tamizada de la forma ideal. No sabemos si es la correcta, porque también la ciencia va evolucionando continuamente, y eso es algo muy importante. Sin embargo, dar el siguiente paso es generar el sustrato para nuevas investigaciones y para que también nuestro deporte siga evolucionando, porque pues creo que me han convencido todos los entrenadores, todos los apasionados de este deporte que la opción para crecer está del lado del estudio, de la preparación, de la ciencia y también de reafirmarse, reestructurarse y reinventarse uno mismo todos los días. Les agradezco a todos los entrenadores de Apieta, entrenadores de toda Latinoamérica, su atención, y espero cualquiera de ustedes que quiera colaborar, ponerse en contacto conmigo. Gracias, muy amables. Saludos desde México. Un abrazote.